Vamos a aprender sobre el funcionamiento del cerebro, vamos a hablar de cosas como la neurociencia, la neuropsicología, de capacidades que se van perdiendo, de cómo nos ha afectado el coronavirus. Vamos a aprender de una persona que combina la docencia con la investigación. María José García Rubio, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Luis. Vamos a comenzar explicando conceptos. ¿En qué consiste la neuropsicología? Pues la neuropsicología es una rama que parte de la psicología y que forma parte también de la neurociencia, es como una fusión entre las dos, y estudia las bases neurales del comportamiento, de los procesos cognitivos básicos como lenguaje, atención, memoria y también de las emociones. ¿Y qué es la neurociencia? Pues bueno, la neurociencia es un poco difícil de explicar porque es una disciplina que engloba otros campos de conocimiento como la medicina, la biología, la fisiología. Todas las disciplinas que se encargan de explorar el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso están dentro de esa neurociencia o neurociencias, como solemos llamarle. Y entre la neuropsicología y la neurociencia hay relación, imagino, ¿no? Sí, dentro de la neurociencia, la neuropsicología se encarga de valorar cómo afecta ese daño cerebral, en el caso de que lo hubiese, al comportamiento y a la conducta y a la capacidad cognitiva de la persona. ¿Y qué cuestiones se abordan desde la neuropsicología? Pues un neuropsicólogo puede estar en el ámbito clínico, ¿vale? Pues cuando está en su consulta, ahí evalúa capacidades cognitivas, rehabilita esas capacidades cognitivas en un paciente que generalmente pues, tiene un diagnóstico de una neuropatología. El neuropsicólogo también se puede dedicar a la investigación. Esto es un campo un poco más amplio porque investigamos pues, efectos neuropsicológicos en una población determinada. Por ejemplo, ¿qué efectos neuropsicológicos tienen los supervivientes del cáncer de mama? ¿O qué efectos neuropsicológicos se da en pacientes diagnosticados con trastorno del espectro autismo, por ejemplo? O también podemos explorar efectos neuropsicológicos de una patología concreta. Entonces es un campo muy amplio y además para avanzar en la investigación se necesitan muchos recursos, recursos económicos para poder comprar los protocolos, las baterías de evaluación. Entonces, bueno, esas son las dos ramas a las que podemos ir el especialista en neuropsicología. ¿Y el coronavirus ha causado efectos desde el punto de vista neuropsicológico en la población? Sí, en la actualidad, bueno, la mayoría de las ramas de conocimiento, tanto de las ciencias de la salud como de las ciencias sociales, están investigando mucho los efectos generales del coronavirus y la neuropsicología no va a ser menos. En las últimas investigaciones se han abierto como dos líneas. Una línea de investigación en la que se ha demostrado que los pacientes que han sufrido el coronavirus tienen efectos déficit en capacidades cognitivas básicas, es decir, peor velocidad de procesamiento, atención, memoria, de ahí a que las quejas subjetivas de estos pacientes, incluso meses después de haber padecido el virus, es que tienen peor concentración, que se le olvidan las cosas. Eso es a lo que nosotros le llamamos quejas subjetivas. La otra línea de investigación no se refiere tanto a los efectos neuropsicológicos del paciente, sino a los efectos neuropsicológicos de la persona que ha sufrido un confinamiento de más de 2 meses durante la pandemia, como en el caso de, bueno, aquí en la región de Murcia, ¿no? Muchos de nosotros estuvimos durante más de 2 meses confinados en casa, saliendo solo a la calle para lo necesario, y se ha visto que ese aislamiento social, es el estrés vinculado con el aislamiento social que vivimos por el confinamiento, sí que conlleva efectos neuropsicológicos, sobre todo nos cuesta tomar decisiones, bueno, lo que llamamos en neuropsicología la función ejecutiva, planificación, toma de decisiones, inhibición de la conducta, esos procesos cognitivos que no son tan básicos, pero sí que son superiores. ¿Y cómo se tratan estas manifestaciones, las unas y las otras? Al final son efectos neuropsicológicos, entonces, pues generalmente lo que yo le diría a un paciente que viene con esta queja subjetiva
es que se adhiera a un tratamiento de neurorehabilitación. Existen numerosas clínicas de neuropsicología y sobre todo plataformas. Uno de los efectos positivos de la pandemia es que muchas clínicas de neuropsicología ahora ofrecen tratamientos online, plataformas como el Instituto Europeo de Neuropsicología, que tiene su sede aquí en Murcia, Neuronap, con la que yo también colaboro, y en esas plataformas tú puedes tener un tratamiento personalizado para quizá no volver a tener esa capacidad, ¿vale? Pero sí que compensar esos efectos neuropsicológicos que ha traído la pandemia. Y también incluso te puedes descargar materiales de forma gratuita para entrenar a tu cerebro, materiales de neurorehabilitación. Al fin ¿Y qué nos dice del estrés? Del estrés no solo vinculado, relacionado con la pandemia, sí. Del estrés en general. Pues el estrés yo siempre digo que es la enfermedad del siglo XXI, vamos por todos sitios estresados, es una palabra muy común en la vida cotidiana, en el día a día, es que hoy tengo mucho estrés. Primero hay que definir el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica que tiene nuestro cuerpo cuando percibimos una amenaza, ¿vale? La amenaza puede ser real o imaginaria. Esto es muy importante, de hecho en clínica al paciente se le dice, porque en la actualidad no tenemos un león que nos va a comer como hace siglos, sino que en la actualidad son amenazas mentales, son amenazas sobre lo que puede pasar, ¿vale? Entonces, cuando el organismo percibe esa amenaza, se suceden una serie de, yo le llamo cascada, cascada de acontecimientos. Tu cerebro comienza a segregar adrenalina, noradrenalina y la hormona del estrés, como le llama, el cortisol. Todo eso no se segrega a nivel de páncreas o en un órgano fisiológico, sino que se segrega en una estructura cerebral, ¿vale? Si cuando empezamos esa respuesta de estrés pasa la amenaza y volvemos a nuestro estado basal, esa respuesta es adaptativa. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿O qué pasa en nuestro día a día? Que si esa respuesta de estrés se mantiene en el tiempo y seguimos segregando este tipo de sustancias, eso afecta a nivel cerebral, afecta de forma negativa. Y entonces se desarrollan los déficits neuropsicológicos. Volvemos a problemas de atención, problemas con la concentración, problemas con el lenguaje, problemas con la función ejecutiva. Entonces, claro, muchas personas que vienen a consulta dicen es que estoy estresado y por eso tengo confusión mental. Bueno, vamos a trabajar el estrés y entonces mejorará la confusión mental, porque el problema no es la respuesta de estrés, es el mantenimiento de esa respuesta de estrés. ¿Y cómo trabajan ustedes el estrés con las personas que acuden estresadas? Pues generalmente, hay una serie de estrategias, ¿vale? Primero vemos de dónde viene ese estrés, a lo que le llamamos, hacemos un análisis funcional, de dónde viene el estrés, la etiología de esa respuesta a estrés, trabajamos la etiología y a la misma vez planificamos una serie de, es un plan de acción al final, le damos estrategias al paciente para reducir esos niveles de estrés, ¿vale? Tenemos también que tener en cuenta que cada persona tiene un carácter. Entonces, en esa amenaza, en esa respuesta de estrés, cada carácter es como que filtra, ¿vale? O sesga o condiciona cómo cada uno vive una situación estresante, ¿no? ¿Y cómo es la cátedra que usted codirige? Sí, pues actualmente yo soy docente en la Universidad Internacional de Valencia, que es una universidad 100% online. Es joven, es una universidad joven y en la actualidad se están creando cátedras de investigación. La mía va sobre neurociencia global y cambio social. Las cátedras es un convenio, es algo muy novedoso y muy positivo bajo mi punto de vista, porque es un convenio que la universidad hace con una entidad externa, en este caso es Fundación NED, Neurocirugía, Educación y Desarrollo. Entonces, es una forma que tiene la universidad de trasladar todos los conocimientos académicos, todo lo que acabo de comentar, que se halla en el laboratorio, en la investigación, al mundo, al mundo real, al contexto hospitalario, al contexto sanitario donde se mueve, pues en este caso, los neurocirujanos, que son nuestro partner, ¿no? Y la última, como docente, ¿qué es lo que más le gusta trasladar a los futuros psicólogos, ¿no? Pues
Yo, si tuviese que decir una de las cosas, a mí es que en España sabéis que los docentes somos PDI, personal, docente e investigador. Y lo que más me gusta para mí es la docencia. Y considero que es porque me da la oportunidad de transmitir al alumno que será egresado de psicología o de neuropsicología, que se especialicen, que se formen en un aspecto concreto de la psicología, porque eso a la larga, cuando estén en la calle y sean psicólogos o neuropsicólogos, es lo que diferencia a un buen profesional. Ser especialista en un campo concreto, y porque eso te da motivación intrínseca, como decimos, y eso el paciente lo ve. Y cuando el paciente ve o percibe que te gusta el trabajo, se adhiere a la terapia. El beneficio, bueno, tienes como un 70% de garantía de éxito en su tratamiento y, bueno, mejora la calidad de vida, que al final es lo que todos queremos. La especialización. Sí. María José García Rubio, gracias por habernos acompañado. Hemos aprendido muchísimo. Mantenemos el contacto, si le parece. Muchas gracias a ti, Luis. Continuamos.